Continuamos con más de Morning Cafecito. Le queremos recordar a nuestros televidentes que si tienen alguna pregunta legal pueden llamar a nuestras oficinas 305-614-2222. Y regresamos con más con Raquel. Raquel, estábamos hablando ahora fuera de cámara, increíble cómo han cambiado los tiempos. Y como hoy día ahora estamos hablando de generaciones que van a estar, en vez de escribiendo como escribíamos nosotros, lo que estaban diciendo los maestros, van a estar completamente en lo que es los iPads, los iPhones, y uno nunca no sabe lo que la otra tecnología que van a poder sacar durante los años. Claro. Y vamos a estar también grabando lo que ocurre en las clases, ¿no? Entonces, una de las cosas que van a tener el programa que estamos trabajando ahora es que los muchachos van a poder llevarse en la tableta o en el celular todo lo que ocurrió en la clase hoy, una grabación de todo lo que dijo la maestra, lo que hicieron ellos en los grupos, la información que encontraron. Entonces, ya no existe la necesidad para tomar notas de la manera que lo hacíamos nosotros, ¿no? Y están facilitando, creo que más también cómo aprende el muchacho. Están facilitando que el muchacho de veras aprenda, ¿no? Yo creo Claro. que voy a regresar a la escuela. No, yo también, aparentemente va a ser mucho más fácil hoy día, ¿no? Sí, bueno, más interesante Más por interesante, lo menos, porque correcto. creo que es un proceso que uno puede de verdad tomarlo más a su propia manera. No tienes que hacerlo como antes te decían que lo tenías que hacer, that you had to memorize. Claro. Ahora tú mismo es que vas a poder entrar al internet, buscar la información y tú mismo vas a tener tu propio sistema, Y vas digamos. a seguir aprendiendo más sobre lo que uno le interesa. Claro, claro. Y una cosa que es importante también, y cuando hablamos sobre los programas de adultos, es que lo que estamos viendo es que ha cambiado tanto la economía, ha cambiado tanto los requisitos de un punto de vista de trabajo, ¿no? Que ahora la educación se está estableciendo por vida. Y eso es otra cosa porque el cómo aprender es importante ahora enseñárselo a estos niños, porque sabemos que en 10 años la tecnología que existe ahora va a cambiar radicalmente y ellos van a tener que seguir aprendiendo, porque, y hablamos de, por ejemplo, tomamos el ejemplo de nuestra generación. Yo me acuerdo cuando yo empecé trabajando como una abogada, todavía existían secretarias que le escribían los documentos a los abogados que eran mayores. Los abogados mayores dictaban los trabajos. Entonces, los abogados más jóvenes, nosotros veníamos con entrenamiento de computadora y no teníamos secretaria. Entonces, nosotros hacíamos todo el trabajo y las secretarias se quejaban que bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Y lo único que le podían hacer es ir al printer y recogerte el papel porque ya tú lo habías hecho, ¿no? Te podían cambiar algunas cosas, pero fue cambiando dramáticamente los requisitos de ser una secretaria, de ser un asistente, de la misma manera que lo que tenía que saber un abogado o lo que tenía que saber cualquier profesional. Ahora con Obamacare estamos viendo que la programación y las computadoras son muy importantes para los médicos, para estar al tanto de lo que está ocurriendo con sus pacientes. Entonces, aunque estudiaste una área y pensaste que, bueno, esto es lo que voy a hacer, la tecnología ahora ha entrado en todas esas diferentes áreas y la gente tiene que estar constantemente al tanto de esos cambios. Y eso le va a pasar a nuestros maestros también, que aunque no tienen entrenamiento de computación y tecnología, ahora esto va a ser una de las herramientas más importantes en nuestras aulas. Y hablando de maestros, quería hablar sobre el tema de merit pay, Raquel. Es algo que ha sido muy polémico. Si deben de los profesores estar afectados por los estudiantes, por, you know, their standards. Sí, Claro. si ellos hacen bien o no. El mérito al pago fue algo muy interesante. Empezó hace más de 4 años cuando trajeron a la legislatura la SB6, que en ese momento fue muy controversial y no había nadie que estuviera de acuerdo con esto. Se empezaron a hablar sobre malos maestros, que los problemas que teníamos en el sistema educacional era que habían maestros malos, no que habían malos estudiantes. Entonces se hizo algo muy polémico y entonces en ese momento se determinó la participación en CORE. Con la participación en CORE vino el programa del presidente Obama que se llama Race to the Top. Race to the Top cambió dramáticamente esa conversación porque vino con dinero federal en un momento que todos los sistemas escolares habían recibido recortes espectaculares. Nosotros, por ejemplo, el año que decidimos participar en lo que es Race to the Top, el estado de la Florida le había cortado a todos los sistemas escolares 1.25 billones de dólares. Entonces, estamos hablando de recortes espectaculares. Todo el mundo salió y dijo, bueno, a esto vamos, ¿no? Si le gustan las universidades,
uniones o si no le gustan las uniones, si le gustan los maestros, si no le gustan los maestros, porque si no vamos a tener que votar maestros, ¿no? Y aquí en el estado de la Florida eso se hace muy complicado porque tenemos el requisito constitucional de cuántos estudiantes pueden estar en cuántas aulas. O no podemos decir, bueno, vamos a reducir los maestros y entonces tener una aula de 60 estudiantes, porque no lo puedes hacer por la Constitución. Entonces, se llegó a ese acuerdo con las uniones, se hizo la aplicación a Raise the Top, se pasó, recibimos el dinero federal, ese dinero el primer año se usó para pagarle a los maestros y se ha estado usando para pagar los maestros en todos los sistemas escolares en el estado de la Florida. Y lo que pasó fue que nuestros legisladores en Tallahassee tomaron ese plan que está escrito específicamente para CORE. Entonces, ese es un mérito al pago que tiene que ver con la ciencia, la matemática y la lectura, nada más que tiene que ver con eso. Y lo aplicaron a todos los maestros en todos los sistemas escolares en el estado de la Florida y lo hicieron sin fondo. Entonces, cuando eso pasó en la legislatura, nosotros dijimos, como los sistemas escolares, bueno, espérate, esto está basado en el examen de CORE, el examen que ya ha creado el gobierno federal, en cómo nosotros vamos a establecer si un maestro es eficiente, cómo tú determinas si un maestro de música es eficiente, si un maestro de educación física es eficiente, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, no se preocupe, nosotros tenemos 2 años y lo que vamos a hacer es vamos a establecer una serie de preguntas y esas preguntas va a estar en un database y los sistemas escolares van a poder ir y escoger las preguntas y hacer los exámenes, nosotros lo vamos a hacer. Bueno, ¿cómo lo van a pagar? No se preocupen, nosotros lo vamos a hacer y nosotros lo vamos a pagar, ustedes van a tener los exámenes. Ahora pasan los 2 años, tienen que implementarlo, ahora en agosto no tienen los exámenes, no saben qué es lo que van a hacer, no, todavía nosotros los sistemas escolares que estamos participando en Raise the Top, estamos cumpliendo con CORE, porque claro, el dinero de Raise the Top vino con dinero para crear estos sistemas. Entonces, claro, como vino con dinero para crearlo, lo estamos creando, lo hemos estado creando por 2 años y ya estamos a terminarlo. Pero todas estas otras asignaturas no tienen ningún otro examen. Y de la manera que se escribió la legislación, los maestros van a estar recibiendo su pago basado en estudiantes que ni están en su aula. Entonces, ahora se formó el corre-corre para arreglar la legislación que pasaron hace 2 años sin considerar bien lo que estaban haciendo, pero lo que están proponiendo es como ponerle una curita a una amputación, ¿no? Porque es que eso no tiene, eso no es una solución permanente. Lo que deben hacer es decir, ¿tú sabes qué? Nosotros nos equivocamos. Nosotros dijimos que lo podíamos hacer en 2 años, no lo sabemos hacer, no lo podemos hacer, no tenemos los fondos para hacerlo. Ahora tenemos que cumplir con CORE, no hemos hecho eso tampoco. Tenemos un requisito federal para cumplir con CORE. Vamos a parar esto del mérito al pago para todos los maestros. Vamos a cumplir con CORE. Vamos a terminar lo que decidimos hacer con Raise the Top, que es nada más que por 4 años y después se acaba el dinero federal. Para ver cómo es que se hace esto y vamos a esperar hasta terminar la primera fase para entrar en la segunda. Eso es lo que yo creo que deben hacer. No, eso no es lo que están diciendo en Tallahassee y claro, esto preocupa a muchos padres y a muchos maestros porque se está creando entonces una distinción entre los maestros que enseñan ciencia, matemática y lectura y todos los otros maestros. Entonces, claro, ahora tenemos entonces maestros de primera clase y maestros de segunda clase. Y eso no es justo, porque tenemos muchos maestros que hacen un gran labor y tenemos en eso que no es CORE muchas cosas que para nuestra comunidad es una prioridad. Por ejemplo, la enseñanza del español. ¿Cómo es que en el sur de la Florida se puede decir que una maestra de español no es tan necesaria como una maestra de ciencia o matemática? Desde el punto de vista de la economía, te digo que no, porque aquí los niños que no son bilingües tienen un serio problema para ser exitosos. Y ahora, de la misma la maestra de español que la maestra de francés, que la maestra de cualquier otro lenguaje, el ser bilingüe, nosotros sabemos que es algo muy importante en el estado de la Florida, más cuando hablamos sobre cómo funciona nuestra economía en el turismo. Entonces, hay diferentes cosas que el estado debe considerar, ¿no? Y decir, bueno, si nosotros vamos a mirar lo que se necesita para trabajar y ser exitoso en el estado de la Florida, yo creo que el ser bilingüe es una de esas cosas. Y decir, bueno, aunque esto no es parte de CORE, es una prioridad
para nosotros. Entonces nos vamos a enfocar en ese examen y esos maestros para asegurarnos que esos estudiantes están aprendiendo. Una maestra de educación física y música, yo no creo que nunca vas a tener un examen que te va a poder decir, porque claro, eso tiene que ver con la habilidad del niño. Ahora, tú vas a castigar a una maestra de educación física porque el niño no tiene la habilidad de hacer algunas cosas desde un punto de vista físico, eso no es justo tampoco. Entonces, hay muchas diferentes cosas que se están considerando en Tallahassee. Ellos han tratado esta sesión legislativa de rectificar muchas cosas que han hecho incorrectamente, pero lo que yo creo que deben hacer es considerar estas cosas antes de pasarlo, ¿no? Empezamos la sesión legislativa con esto de los canadienses que no podían manejar, porque el año pasado no se le ocurrió, ¿no? Pasaron la legislación, entonces después que pasa la legislación, bueno, ¿qué pasó? Y yo siempre le digo a la gente que tienen que entender que en Tallahassee no hay un departamento legal. Esa gente lo que tienen es un departamento de drafting. Ellos entregan los papeles, el papel se lo ponen en lo que es los estatutos y para adelante, y ya. Entonces se enteran después cuando ya está en vigencia la ley si funciona o no. Otro cambio que quería preguntarte era sobre los futuros brillantes, que obviamente cambiaron los requisitos para los SATs. ¿Cómo eso va a afectar, vamos a decir, a los muchachos que están entrando ahora a la universidad? Bueno, esa es una de las leyes que pasaron la sesión legislativa pasada, que ahora estamos tratando de arreglar, porque ellos no consideraron el impacto tan dramático que iba a tener en el condado de Miami-Dade. Lo que ha ocurrido es que se ha hecho más caro ir a la universidad. Punto y aparte. La lotería, el dinero de la lotería, cuando se dice que la lotería se usa para la educación, lo que quieren decir es que la lotería se usa para Bright Futures. ¿Okay? Para que la gente entienda eso, porque mucha gente piensa que el dinero de la educación de la lotería va directamente a las clases. Eso no ocurre, se usa para Bright Futures. Y cuando se estableció Bright Futures hace muchos años, hubieron muchas personas que dijeron que debe tener, yo fui una de ellas, un requisito que tome en cuenta cuánto dinero ganan los padres. Porque hay muchos niños multimillonarios que tienen las becas de Bright Futures. Entonces, eso no es justo. Y ahora que se estaba considerando el año pasado limitar los niños que tienen Bright Futures, eso fue lo que yo le dije. Olvídense del SAT, dejen el SAT como está, y lo que deben considerar es si los padres hacen más de 250,000, entonces el niño no puede usar Bright Futures. Hay muchas personas que reciben Bright Futures cuyos padres hacen más de $250,000. Eso es el número que dice el gobierno federal, que ya te pone lo que es en el top 10%. Entonces, no lo quisieron hacer, y ahora lo que está ocurriendo es que el condado de Miami-Dade, que es el donante más grande a la lotería del estado de la Florida, va a ser el recipiente más pequeño de las becas de Bright Futures, y eso es una injusticia porque hay una gran necesidad. Y estamos hablando que como mitad de las personas que reciben, vamos a decir, Bright Futures, no van a poder aplicar ahora. Estamos hablando como unos 15,000 estudiantes van a estar recibiendo esta ayuda. Y va a tener, desde un punto de vista económico aquí en el sur de la Florida, un impacto espectacular, porque nuestros niños hispanos no solamente reciben Bright Futures, pero usan Bright Futures para ir a FIU y a Miami-Dade. Entonces, esas son las dos universidades que van a ver el impacto más grande. Bueno, Raquel, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana, y felicitaciones por el gran labor que haces con lo que es Miami-Dade, la Junta de Miami-Dade County. Así que muchas felicitaciones. Muchas gracias, un placer. Regresamos con más de Morning Cafecito, y recuerden que se pueden unir a la conversación 305-614-2222. Regresamos con más. Who says lawyers turn off their phones at 5 o'clock? Here's the answer. The same companies that ask you to call them to collect up to $10,000 of your insurance benefits if you're involved in a car accident. That's right, these companies ask you to call them so that they can collect up to $10,000 of your benefits while you get nothing. Why? Because they're not lawyers and are prohibited by law from representing you. Hello, I'm attorney John A. Therese, and I'm here to tell you the truth about your rights in the event you're involved in an automobile accident. If you prove that you're entitled to medical treatment as a result of the use, maintenance, or operation of a motor vehicle, your medical providers can collect up to $10,000 from your car insurance. Yes,
You heard right. Your medical providers, the same ones that ask you to call them to collect up to $10,000 of your insurance benefits. Now, what these companies should be saying is, call us. If we treat you, we can collect up to $10,000, but we cannot collect anything for you because we're not attorneys. So from now on, if you're injured in a car accident, slip and fall, or a survivor of a wrongful death claim, call me, a lawyer. So here's a real question. Would you want to have the possibility of collecting between 60 and 66% of something, or call one of these companies and collect 100% of nothing? Y Alexis, ya ahora sabemos qué es lo que hay que hacer este fin de semana debido a nuestra luna. Muchas gracias a Rosemary de Planet Rosemary. Y estamos disfrutando estos segmentos. También vimos a Eric Cuesta hablando. Una variedad para el viernes social. Es verdad. Ese viernes, la revista Venue también, como estábamos diciendo con Eric, de increíble la popularidad que tiene esa revista. Y una revista también con muchos detalles, con mucha información. Es local. Es local y también es repleta de información. Está de lo más linda. Y de verdad que disfrutamos esa revista aquí en el sur de la Florida, ¿no? En Miami. Así es, Melissa. Y más siendo que Alexis Echeverría es una de las Real amas de Housewives. casas de Housewives. De Miami. De Miami. Y hablando de Miami, vamos a hablar de los Miami Marlins, que también tienen juego este fin de semana, comenzando hoy contra los Phillies. Que por cierto es uno de mis equipos favoritos. ¿Los Phillies? Sí. Ay, Mi qué hermano interesante. siempre jugaba para los Phillies en Little League. Ah, mira eso. Y el mío, los Bravos, que acaban de arrasar con los Marlins. Ah, bueno. De todas formas, Willie Chirino va a estar también en el concierto después del juego el sábado. Así que si compran boletos para este juego, van a poder disfrutar del concierto de Willie Chirino el sábado. Interesante. Increíble, ¿eh? ¿Y el cine, Melissa? ¿Qué nos puede contar sobre el cine? Pues el cine este fin de semana está un poquito interesante. Hablando de la pelota, va a estar la película 42 de la vida de Jackie Robinson. Y Alexis, también está la película Scary Movie 5. Esta película una película bien interesante, ya que lo que hacen es reírse de las películas de horror de durante el año. Charlie Sheen está en esta película, Lindsay Lohan, artistas bastante controversiales este último año. ¿Esa es una película que te interesaría? No creo, Melissa. Prefiero verlo en casa. Sí, no vas a ir al cine a pagar la entrada, nada de eso. No. No, una película de eso que no puede ir toda la familia, me parece, pero sí puedes ir si quieres reírte un ratito para pasarla bien, ¿no? Sí, por lo menos reírse. Reírse, que es muy importante. ¿Y sabes que pierdes de peso si te ríes? No. Pierdes calorías si te ríes. Ah, Interesante. interesante, ¿verdad? Tal vez hoy, entonces. No, nos tenemos que empezar a pasar la mañana riéndonos entonces. Pues si quieren unirse a nuestra conversación, llamen 305-614-2222 y también nos pueden buscar en Facebook o en Twitter bajo Morning Cafecito. Y Alexis, una semana llena de información. Así es, Melissa, el tema de inmigración era un tema obviamente muy clave con la marcha el 10 de abril con Olga Tañón, lo que es el presupuesto del presidente Obama, el control sobre las armas. Ha sido una semana llena de noticias, como dijiste. Llena de noticias y de buenos invitados, amigos de Morning Cafecito. Le queremos agradecer a Raquel Regalado esta mañana, también a Eric Cuesta de Venue Magazine, al igual que todos los otros invitados de esta semana, ¿no? Y también a Planet Rosemary, que estaba aquí hace un ratito, de Planet Rosemary. Entonces, ya, hasta aquí llegó el programa. Sigan llamándonos 305-614-2222, que pasen un buen fin de semana. Y recuerden, el lunes su cita es con nosotros aquí en Morning Cafecito. Chao, chao.